Bien, amados hermanos, cuando empezamos a estudiar hace 8 días el capítulo 25, cuando empezamos con la parábola de las 10 vírgenes, estábamos viendo el aspecto interior. Hablamos de que aceite simboliza al Espíritu Santo y estamos hablando de que debemos de tener al Espíritu Santo en nuestro ser. Eso garantiza la salvación. Pero también, amado hermano, es el medio, el Espíritu Santo, para entablar esa relación que tenemos con Dios, con el Padre. Pero cuando llegamos, amados hermanos, a la parábola de los talentos, ahora estamos viendo la parte exterior. Así que los primeros 13 versículos hablan de nuestro interior, y del versículo 14 al versículo 30 habla de lo exterior. Mientras que los versículos 1 al 13 están hablando también de mi preparación espiritual para estar con Cristo, de mi fidelidad a Cristo. Los versículos 14 al 30 están hablando de mi servicio a Cristo. ¿Ok? Y es importante entender esta parte porque Dios espera que le sirvamos. Si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón y no le sirves, esa parte, no servicio, te tiene que decir a ti mismo, a ti misma, de que existe la gran posibilidad de que no seas salvo. Porque todo aquel que tiene a Cristo en su corazón siempre será movido para servir en algo al Señor. ¿Sí lo entendemos? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Como que hoy el friecito los tiene muy enjutados, ¿verdad? Como que hubiera sido bueno que en el receso, aunque sea café, nos hubieran dado, ¿verdad? Hoy estaremos viendo esa parte del servicio. El título: Sirviendo a Cristo. Un chino de mucha influencia cierta vez presenció una operación que el doctor Hayes llevó a cabo. Se dio cuenta de que este doctor extranjero había viajado 10,000 millas para curar al sufrido pueblo de China sin esperar recibir dinero de cada uno de ellos. Ese hombre dijo al doctor misionero: le he oído a usted por las calles predicar la historia de Jesucristo, pero lo que usted dijo me entró por un oído y me salió por el otro. Hoy he visto algo con mis propios ojos y no hay ninguna abertura en la parte trasera de mi cabeza para que se salga. La gente está cansada de escucharnos decirles: Cristo te amo. Y la gente quiere vernos, amados hermanos, actuar. ¿Se me entiende? La gente quiere vernos actuar. Y muchas veces Dios pone gente con situaciones difíciles para que nosotros actuemos. Y a veces actuamos como el sacerdote. Está ahí la persona tirada, ¿y qué hizo el sacerdote? Está ahí, ¿no? Y le sacó la vuelta. Después dice que pasó un levita, ¿no? Y lo vio, ¿y qué hizo?
también le sacó la vuelta. Y muchas veces le estamos sacando la vuelta a las situaciones. Pero llegó un samaritano. A veces no entendemos por qué el Señor nos habla así. El sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. El levita era el ayudante del sacerdote. Y nos está hablando de la esencia del servicio a Dios. Pero ambos le sacaron la vuelta. ¿Y quién era el samaritano? El samaritano era una mezcla de gentil con judío. Y por lo tanto, para los judíos era lo peor. ¿Sí? Estaba como la India María, ni de aquí, ni de aquí, ni de allá. Pero no solamente era rechazado por una situación racial, era rechazado también por sus costumbres y su religión. Porque aunque sabía de Dios y aunque sabía del Mesías, tenía una mezcla de creencias. No solamente estaba mezclado en sangre, en genética, también tenía su mezcla de creencias. Así que creía parte de la Biblia y parte de la mezcla de donde sus ancestros habían venido. Algunos eran sirios, algunos eran babilónicos. Pero amado hermano, Dios espera que realmente tú y yo obremos. Y la mejor manera de obrar es expresar el fruto del Espíritu Santo. Y a veces decimos, el fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Y después qué sigue? Gozo, paz, paciencia, benignidad. Ahí. Y me olvido que la bondad es fruto del Espíritu Santo y que tú y yo no podemos ser bondadosos a menos que el Espíritu Santo esté obrando a través de nosotros. ¿Y qué es bondad? ¿Qué es bondad? Es quitarte la camisa y dárselo a aquel que está desnudo. Es quitarte los zapatos y dárselo a aquel que está descalzo. Es agarrar tu comida y llevárselo al hambriento. Eso es bondad. Eso es bondad. Y Dios espera que tú y yo seamos, bondadosos, hermanos. Mas el fruto, que no se te olvide, mas el fruto del Espíritu Santo es bondad. Y muchas veces queremos hacer, pero como que algo nos falta, yo te diré, llenura del Espíritu Santo. Hermano, ¿y qué tiene que ver con los talentos? Muchísimo. Muchísimo tiene que ver. Porque el capítulo empieza con 10 vírgenes. 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. ¿Por qué las primeras 5 eran prudentes? Porque tenían al Espíritu Santo en sus vidas. Y cuando pasamos de la historia de las 10 vírgenes y pasamos a la historia de los 3 servidores, y el versículo 14, porque el reino de los cielos es como algo semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Quiero decirte que un talento era recurso económico en extrema abundancia. Haz de cuenta que un talento, vamos a ponerle un número, eran 100,000 pesos. Un ejemplo. Es un ejemplo nada más. Pero a uno le entregó 5. ¿Cuánto le entregó más o menos? Unos 500. Ese es un ejemplo. A otros 200 y a otros 100. Y estamos hablando entonces, amado hermano, de que si las 10 vírgenes
estaban en relación con Dios, 5 sí y 5 no, ¿de qué me está hablando entonces ahora sobre los talentos? Porque el de las 10 vírgenes está hablando también, ahí viene el esposo, está viendo la segunda venida de Cristo. Pero en los talentos también. Se va y después regresa y pide cuentas. Es el mismo tema. El primer tema, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Tiene o no tiene a Cristo en su corazón? Dios es uno, así que puede decir, tiene al Padre, tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo. Dios es uno. Amén. Amén. Lo segundo, ¿estás sirviendo? ¿Estás sirviendo? Por eso el mensaje se titula Sirviendo a Cristo. Cristo tiene, punto número 1, Cristo tiene servidores para que trabajen para Él. Y usted tiene que entender, yo tengo que entender cada día, que somos servidores de Dios y estamos para servir a Cristo. ¿Cuál es su parte del servicio? Porque usted tiene que hacer su parte. ¿Sí? A mí me gusta mucho ver videos que tengan que ver con la naturaleza, con animales. Y hay algo que se llama termitas. ¿Sabe de qué tamaño llegan a construir el termitero? Sobre todo esas termitas que están en África, en las llanuras. Y lo más impactante es que trabajan siempre del lado norte, apuntando hacia el lado norte. Muy curioso. Pero un termitero de esos llega casi a los 3 metros de altura. Y usted ve las termitas y dice, este chochito es una cosa insignificante. Construyó todo eso agarrando tierra, pasándolo por la boca, mezclándolo con su saliva y hace un lodo con su saliva y construyó todo eso. Pues sí, pero están trabajando día y noche. ¿Cómo trabajas tú y yo? ¿Solo de día? Pastor, yo plancho y plancho solo de noche, plancho la oreja. ¿Verdad? Es un privilegio para cada creyente ser un servidor de Cristo. Y tienes que aprender, tenemos que aprender a verlo de esa manera. Es un privilegio servir a Cristo. Rey de reyes, Señor de señores, es un privilegio. Los ángeles, dice la Escritura, que quisieran hacer nuestra labor y no les es permitido. Ellos hacen otra. ¿Sí? Te cuidan, te protegen, te guían, ahí andan ahí alrededor tuyo, protegiéndote. Ellos quisieran predicar, ellos quisieran enseñar la palabra. ¿Y saben cómo lo harían? Ya, lo predicarían así, de volada. No tendría días, serían unas cuantas horas. Predicarían el mensaje en todo el mundo. Pero como ellos no rompieron los trastes, ¿quiénes lo rompieron fuimos? Nosotros tenemos que ordenar todo esto, hermanos, con la predicación del Evangelio. Al ser servidor de Cristo nos revela, amado hermano, nuestra condición de que somos mayordomos, como lo vimos en la clase. Usted es un administrador de todo lo que Dios le da. Somos mayordomos. Amén. Dios da responsabilidades ministeriales de acuerdo a las capacidades de sus servidores. Aunque hoy lo hablaba la hermana Oli en relación con el dinero, yo quiero decirte que
tu servicio a Dios. Implica talentos, implica tus dones espirituales, implica todas tus capacidades que tienes para servir a Dios. Y muchas veces no le estamos echando ganas. Muchas veces no le estamos echando ganas. Estoy leyendo un libro, bueno, de varios que estoy leyendo, hay uno que la verdad me ha puesto mucho en qué pensar. Y le digo a mi esposa, tienes que leerlo, tienes que leerlo, tienes que leerlo. El libro se llama El enrejado y la vid. Y el escritor comenta, muchas veces les estamos echando ganas, pero a la estructura. La planta de la uva se le mete alambre para que ahí pueda depositar sus ramas y después proveer la fruta. Pero la escritura nos dice que tenemos que trabajar en la vid, no en la estructura. Y muchas veces, ya con estudios realizados, todas las denominaciones cristianas y no cristianas están trabajando en la estructura, no en lo que se debe. La estructura nunca se multiplica, solamente está soportando. ¿Sí? Tu talento, tus dones, tus capacidades, tus recursos tienen que trabajar para hacer producir a la vida que somos nosotros. La iglesia, amado hermano, tiene que reproducirse. Ahora, pastor, para eso le pagamos. Pero quiero decirle que lo que acabo de mencionar, hace 25 años, hace 30 años, así se pensaba. Y muchos pastores empezaron a enseñar, no, la gran comisión se lo dio a la iglesia, no al pastor. El servicio a Dios es para toda la iglesia, no del pastor. El problema es que muchos pastores sí se lo creyeron y hacían todo. El problema es que no dejaban que los demás hicieran. El hermano va a servir bautizado, diezma. ¿Con qué frecuencia viene a la iglesia? Se empezó a hacer todo eso. Cuidado, porque Dios te dio talentos. ¿Sabe usted que los estudiosos dicen que cada persona tiene más de 500 talentos? No sé cómo va a salir, amado hermano. Bien, no. Discúlpeme, de una vez se lo digo, pero bien no vamos a salir. ¿Por qué? De los 500 talentos, más de 500 talentos que Dios le ha otorgado a cada una de las personas, pregunto, ¿cuántos ha desarrollado? Por eso te digo, ¿creen que vamos a salir bien delante de Dios vivo? Pregúntese, Señor, ¿cuántos talentos me has dado? Muchos de ustedes tienen el talento de la música y ni siquiera saben que lo tienen. A mí me gustaría, y tiene la cosquillita, que me gustaría. No le gustaría si no tuviera el talento. Otros ven la cocina y dicen, quisiera ser un gran chef. Me voy a escribir en Masterchef. Porque hay un talento. Cristo nos ha hecho salvos para ser parte activa de su reino con sus talentos, con sus dones, con sus habilidades, con sus recursos. Cristo le da la oportunidad para que usted se desarrolle trabajando para extender el reino de nuestro Dios.
realizando tareas, ya sean grandes o pequeñas. Pero las tareas pequeñas, amados hermanos, a veces las vemos como insignificantes, pero quiero decirte una cosa. Son las más importantes. ¿Sabía usted que en toda la construcción que se realiza, lo más importante es el clavo? Estaba viendo un documental sobre las grandes construcciones, megaconstrucciones, y ahí estaba hablando el narrador y decía, lo más importante son los clavos. Y yo dije, ¿por qué? El clavo es lo que va sujetando la madera y van haciendo andamios, van haciendo cosas así. Sin él, no las pueden hacer. Y después hasta los dejan tirados a los pobres clavos. Dice que ya no sirve, pero no es cierto. Y a veces pensamos que lo más pequeño, bueno, me tocó barrer el templo. Hermano, quiero decirte una cosa, cambia tu perspectiva. Muchas personas vienen a la iglesia, nosotros ya no lo vemos. Pero si entra una persona que viene por primera vez, llega, miren hermano, hace un escaneo, hace un escrutinio y va a ver lo que nosotros ya no vemos porque estamos acostumbrados a este lugar. ¿Qué va a decir? Se les está gritando la flor. Ni cemento le pusieron ahí. Es en serio, amado hermano. Es en serio. Es antibíblico, escúchame bien, es antibíblico estar sin hacer nada en la obra de Dios. Es antibíblico. Cuando leo la historia de la tribu de los levitas, y que la tribu de los levitas era la encargada de armar y desarmar y trasladar el tabernáculo con todo lo que tenía. Había levitas que le tocaba cargar una vara. Dije, Señor, una vara. Severnear. Pues eso le tocaba. Y lo más curioso que descubrí es que ningún levita hacía doble función. Hacía una. Así que si a alguien le tocaba, era como un ladrillo, la base, donde ponía la vara, no cargaba dos, cargaba uno. Cargaba una cortina. Dije, una cortina, se va a barnear ese también. No pesaba. Pero no encontré levitas que cargaran doble. Uno. Y en las iglesias, hermano es diácono, hermano es el mismo encargado del ministerio de servicios de enseñanza de construcción, casi pasa a recoger las ofrendas todos los domingos. ¿Es en serio? Todos hemos sido capacitados por Dios con talentos, con dones, con recursos, con diferentes capacidades a fin de que podamos servir al Señor. Es antibíblico que estés en la iglesia cruzadito de brazos sin hacer nada. Porque Dios te ha dado capacidades diferentes. Cuando estuvimos en la Iglesia Bautista Oreb de México, el pastor Gilberto Gutiérrez, a su iglesia le ha enseñado, no estás haciendo nada, invéntate tu servicio. Y un día salen dos y le dicen al pastor, pastor, hoy nosotros vamos a cuidar de que usted se tome el desayuno, ese es nuestro servicio, vamos a hacer sus guaruras. Nadie lo va a interrumpir porque nosotros los vamos a detener. Y sí, llegaba gente, quiero hablar con el pastor, está desayunando.
no los podía atender. Y así, y un día, estos hermanos, allá estaba platicando el pastor, allá fueron, pastor le toca su desayuno, lo agarraron, ni siquiera le preguntaron si quería, órale, y lo metieron a desayunar y allá están los dos guaruras. Desayunó el pastor, terminando de desayunar, le hablan por teléfono y le dicen que una de las ancianitas de la iglesia, de muchos años en la iglesia, ha fallecido. Él, al estar al frente, ya en la enseñanza, de predicación, dio a conocer la situación, terminando el culto, se fue. Allá anduvo con las familias dando vueltas. Y vaya, en México. Llegó a su casa aproximadamente entre 2 y 3 de la mañana. Y él se sentó en su cama y dijo, si no fuera por aquellos dos guaruras, hoy no hubiese ni comido ni bebido. Lo único que traigo en el estómago es ese desayuno. A veces pensamos que estamos haciendo algo insignificante. Quiero decirte que no. En el reino de los cielos, lo más insignificante puede llegar a ser lo más importante. Es importante, amado hermano, que trabajemos para nuestro Dios. Dios te ha dado habilidades naturales, amén, para que le sirvas. Dios te ha dado habilidades espirituales, amén, para que le sirvas. Y Dios te ha dado recursos para que le sirvas, mucho o poco, pero Dios te los ha dado. Y la finalidad es que le sirvamos. Y Dios espera de cada uno de sus hijos ese servicio. Desafío. Rindamos nuestro servicio a Dios continuamente. Es que el encargado del ministerio al cual soy inscrito no me ha dicho qué hacer. Invéntate tu servicio, hermano. ¿Me entiendes? Invéntate tu servicio. Y si Dios te ha mostrado algo aquí, en ese lugar, no es para que lo critiques, es para que hagas algo. Punto número 2. Sirviendo a Cristo. Cristo tiene servidores con diferentes roles. Si hubiese un panadero entre nosotros, de oficio panadero, y dijeran, qué barbaridad, esta iglesia no hace café. No hace café. Si el café se toma bien rico, con pan. ¿Verdad? El del aseo, teníamos un hermano allá en Tierra Blanca, bendito Dios, aún está. Él trabajó mucho tiempo en limpieza por parte del ayuntamiento. Llegaba a la iglesia, ¿qué le hicieron aseo, hermano? Sí, pero ya está sucio. Agarraba la escoba. Siguiente domingo, ¿qué le hicieron aseo, hermano? Mi pregunta es, ¿por qué solamente miraba el aseo? Porque exactamente esa era su especialidad. La escoba. Hacía aseo, no volaba. ¿Sí? ¿Y si fuese electricista? ¿Te puedes pensar? ¡Qué barbaridad! Si el cable está colgando ahí, eso no debe ir ahí. ¿Por qué? Porque es su especialidad. El cocinero, no hicieron talento, a este le faltó sal, a aquel está muy dulce. Porque esa es su especialidad. Y Dios no nos dio las especialidades para andar criticando. Dios nos dio nuestras especialidades para servirle de la mejor manera. Tenemos diferentes roles, no todos tenemos las mismas capacidades,
pero todos somos responsables ante Dios para servirle. Amén. Como que no escuché a todos, pero déjame decirle que a algunos Dios les dio mucha capacidad. Quiero decirles que hay diferentes tipos de inteligencia. Tarea. En parte de la consejería que yo doy al matrimonios, yo les digo, tarea, investígueme las diferentes inteligencias. Porque a veces hay pleitos entre el marido y la mujer, porque uno de los dos no entiende que su compañera o compañero tiene diferente inteligencia. No recuerdo ahorita cuántas son. Se me fue el dato. ¿5? No. A ti te las envié. Como 14. Entre 12 y 14 son más de 10. Pobre muchachito, cuando le tocó inteligencia práctica, lo mandan a la escuela y no aprende letras ni a garrotazos. Eres un burro, le dicen. No, déjeme decirle que no. Tiene inteligencia diferente. Si el profesor o la profesora analizara un poquito más a ese niño, identificara cuál es su tipo de inteligencia, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. No es tu camino, es el camino del niño, es en las capacidades del niño, es en las habilidades del niño. Entonces, sabría qué hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque usted tiene diferentes capacidades. Es que yo quisiera ser como mi hermano Juan José. Él tiene sus propias capacidades. Yo quisiera ser como mi hermano Esteban ahí. Súbete a mi moto. No, él tiene sus propias capacidades. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades. Entonces cuando Dios nos junta un montón de capacidades. Lo que no puede hacer uno, lo puede hacer otro. Y lo que no pueden hacer, juntos lo inventan. ¿Sí? Porque ven la necesidad y podemos hacer esto. Órale, manos a la obra. Dios conoce nuestras diferencias en nuestras capacidades. Él dijo en el versículo 16 y 17, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. 17. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Por qué no ganó más? Porque sus capacidades ya no le daban. A veces nos ofendemos. Ay, el hermanito, la hermanita será tan burro que no puede hacer esto. Déjeme decirle que no lo es. Es diferente. Con capacidades diferentes. Porque lo que él puede hacer, posiblemente usted no lo pueda hacer. Por ejemplo, uno de mis cuñados le costó aprender a leer como no tiene idea. Es más, él vino a aprender a leer un poco ya de adulto. Pero un día que estábamos allá, se voy a componer mi moto. Hermanos, desarmó la moto. Literalmente, lo dejó el puro esqueleto. Y yo estoy observando. Se pasó todo el día. Desarmó el motor, abrió el motor y una válvula no está bien. Agarró otra moto y ¡fum!, se fue al pueblo. 2 horas después regresó. Agarró la válvula nueva, se la puso, armó la moto otra vez. Y al ratito, rum, rum, estaba la moto. Yo le decía a mi esposa, la inteligencia de tu hermano es inteligencia práctica.
Yo no tengo la capacidad de desarmar una moto. Le juro que me sobran piezas. ¿Sí? Posiblemente la desarmaba, pero que la arme, quién sabe, ¿verdad? Pero él sí. Yo le decía a mi esposa, tu hermano no tiene ni un pelo de tonto. Le han hecho creer, pero su inteligencia es práctica. ¿Cómo le enseñaríamos a leer a una persona que su inteligencia es netamente práctica? ¿Es un reto? Si estamos habituados a una forma así, pero ahí mismo, ¿cómo se llama esto? Moto, escríbele moto. Aquí dice moto. Lo que estás haciendo es moto. ¿Cómo se llama esto? Válvula, escríbele válvula. Práctico. Somos personas en una iglesia con capacidades diferentes. Y Dios no va a esperar más de ti que de lo que Él te ha otorgado. Si Dios te dio 500 habilidades en talentos, Él no espera 501 respuestas. Él espera 500. No te vas a demandar más de lo que Él ya te ha dado. Dios conoce tu capacidad. Dios sabe si puedes responder al 30. ¿Qué le sigue? ¿Al 60? ¿O al 100? Pero la misma Biblia nos hace entender que nuestras capacidades son diferentes. ¿Por qué me voy a comparar con el hermano? ¿Por qué me voy a comparar con la hermana? No es correcto. Por muy pequeña que sea la tarea asignada por parte del Señor, debemos de esforzarnos en cumplir dicha tarea. Hermano, nada más me tocó cambiar los focos. Pues cámbielo con amor y por favor asegúrese bien, no se me vaya a caer. Pero hágalo con amor. Hermano, a mí me tocó hacer toda una investigación como que si fuera yo a hacer mi maestría. Pues hágalo, tiene la capacidad para hacerlo. A nadie más se lo va a dar el Señor, porque el que tiene esa capacidad de inteligencia, de estudio, es usted. Nadie más lo puede hacer. A ver, ¿por qué Dios no puso a Pedro a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento? Se lo dio a Pablo. ¿Quién era el estudioso? ¿A quién le gustaba la investigación? ¿A Pablo? Pablo le dijo, órale, váyame a verlo porque el instrumento escogido no es este. Porque Pablo era de pluma y libro, mientras que Pedro era de barca, anzuelo y su red de pesca. Experiencias diferentes, habilidades diferentes, tareas en el ministerio diferentes. Es muy importante entender esto, pero lo más hermoso de todo esto es que nos complementamos. Tus habilidades complementan mis habilidades, pero mis habilidades complementan a sus habilidades. Y eso es lo más grandioso. Nos complementamos los unos a los otros. Por algo el Señor nos llamó cuerpo. ¿Y para qué te sirven las uñas? Ay, me sirven para rascarme. A mí me sirven para pintármelas, pastor, dirán las hermanitas, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que en toda su vida su cuerpo va a producir 3 metros de uña en cada dedo? ¿No es tanto? Con razón me estoy acabando las corta uñas. Sí tenemos esa capacidad, amado hermano.
Dios nos ha hecho para producir. Nuestro cuerpo produce, ¿sabes cuántas veces produce piel tu cuerpo al año? Porque nos bañamos continuamente, si no nos pasara lo de la serpiente, ¿verdad? Nos vamos jalando el cuero viejo ahí, pero como continuamente se baña uno, ahí va uno tirando piel. Pero ¿sabes cuántas veces cambiamos de piel? No lo sabe, tarea, se lo voy a dejar acá. Investíguenlo. Cuando encuentren la respuesta, acuérdese de lo que yo le digo. Somos creados para producir. ¿Sabes cuántas células produce tu cuerpo continuamente? Vamos a hablar de millones. ¿A poco porque se te cae un cabello me voy a quedar pelón de esa parte? No, tu cuerpo vuelve a producir. Somos una máquina de producción. Y delante del Señor, Él espera que seamos también servidores que produzcan, amado hermano. Él no acepta vid sin fruto. Él no espera ser una persona que acepte a una higuera sin higos. Él no acepta una pesca sin peces. Cuando él fue a buscar higo a la higuera y no encontró, la maldijo. ¿Para qué vas a inutilizar la tierra? No hay razón. Las 2 veces que encuentra a Pedro en el barco, las 2 veces les dice, échalo a la derecha. Primera pesca, cantidad. Segunda pesca, calidad. A Dios le interesa cantidad y calidad. Amado hermano, somos hijos del Dios vivo y Él espera verdaderamente que le sirvamos con nuestros talentos, nuestros dones y nuestros recursos. Desafío. Sirvamos a Dios con lo que tenemos. Hay pastores que no tengo gran cosa, pues con eso sírvale. Con lo que tiene, pero sirva. Es que yo no puedo. Bueno, mucho ayuda al que no estorba. Hágase un ladito, sirva por favor, no estorbando. Hágase un lado. ¿Sí? ¿O no? El refrán, sencillo, pero tiene mucho de verdad. Mucho ayuda el que no estorba. Ayúdenos, por favor, no estorbe. ¿Sí? Porque hay algunos que ni pichan, ni cachan y ni dejan batear. Por eso mejor le decimos, mucho ayuda al que no estorbe. No se estorbe, órale, ayúdenos con eso. Y está ayudando, está poniendo algo, puede poner más. A lo mejor no quiere, no se atreve, pero algo es algo. Tercer punto, sirviendo a Cristo. Cristo tiene seguidores que le rinden cuentas y estas cosas no nos gustan. Por naturaleza no nos gustan. Rendir cuentas. Pero déjame decirte que si tú tienes un trabajo, tú tienes que rendir cuentas. En cualquier trabajo vas a rendir cuentas. Ay, pastor, me voy mejor de chacho o de chacha. De todas maneras vas a rendir cuentas. ¿Sí? Te mandan al mercado a comprar algo. ¿Cuánto te costó? Ya estás dando cuentas. Te di tanto, me vas a regresar tanto de cambio. Ya estás dando cuentas. A donde quiera que vayamos, vamos a rendir cuentas. Acostúmbrate, porque un día vamos a estar delante del Rey de Reyes. ¿Y qué crees? Le vamos a rendir cuentas y nada de que, Señor, por aquí abajito te paso algo. No, Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. No olvidemos que tarde o temprano vamos a rendir cuentas delante del Rey de Reyes. Las asignaciones del Señor que te ha entregado, sean muchas o pocas, le vamos a rendir cuentas de esas asignaciones.
ya sean talentos, ya sean dones espirituales, recursos, factor tiempo, muchas cosas de las cuales vamos a rendir cuentas. Ya sea que te dio mucho, ya sea que te dio poco, pero vamos a rendirle cuenta. Al fiel Dios da su aprobación. Al fiel Dios da su aprobación. Versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando dice entra en el gozo de tu Señor, está hablando a la presencia, a su gloria, a estar con Él por toda la eternidad. Entonces no se trata solamente de recursos, está hablando, amado hermano, de situaciones espirituales. Tu salvación es una de ellas. No puedes entrar al gozo del Señor si no eres salvo. En aquel día muchos van a andar ahí, porque Dios les va a entregar su corona, ¿verdad? Aquellas piedras preciosas, reluciendo y brillando. Y aquellos que pasaron a panzazo también le van a brillar. Pero los ojos no van a recibir nada. ¿Sí? Los ojos. Dios va a recompensar al que trabaja en la obra por su esfuerzo, por su fidelidad, porque es responsable con lo que Dios le ha otorgado. ¿Te has preguntado, por qué tanto, Señor? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos aquello? Me canso, me ha causado depresión en muchos momentos. Siento que ya quiero tirar la toalla, que la cobija, el colchón, ya quiero tirar todo, Señor. ¿Te has preguntado por qué? Muchas veces olvidamos que servimos al Dios vivo. Muchas veces olvidamos que Él en su momento te va a dar esa corona de la vida, el premio. Olvidamos, amados hermanos, que Él tiene un galardón para los que trabajan. No hay excusas que valgan delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, para no servirle. El último siervo, el que recibió un talento, le dijo al Señor: tuve miedo. Tuve miedo. ¿Y cuántos en las iglesias en general tienen miedo? No evangelizan por miedo. Allá afuera no evangelizan por miedo. No es otra cosa más que miedo. Búsquele otro nombre y al final de cuentas es miedo. Pero aquí adentro también. Es más, algunos. Tenga el micrófono, hermano. Pero me queda viendo. Tienen miedo. ¿Cómo se llama? Pánico escénico. El último siervo dijo: tuve miedo. La inseguridad, amado hermano, no nos lleva a ningún lado más que a reprobar delante del Dios vivo. Le gustaría dar clases a los niños. No es mi don. Bueno, pues, cuna. No, hermano, si se me cae uno, ¿qué va a decir los papás? O sea, no quiere servir porque tiene miedo. En Tierra Blanca empujé a una hermana. Ni siquiera le pregunté si iba a ser la maestra. Le digo: hermana, aquí está su material, usted le va a dar clase a los parvulitos. Me quedo viendo y se puso pálida. ¿Es en serio, hermanos? Me quedo viendo. Pero, ¿cómo? El problema después que ya no lo podía quitar de ahí. Pasó 1 año, 2 años, 5 años, 6 años. Hermana, yo quisiera que ya... No, ahí estoy bien, pastor. A mí no me quite de ahí. Le digo: pero si al principio no querías.
muchas veces Dios nos puede obligar. No hay excusas que valgan delante del Rey de Reyes, aunque tengas miedo. El miedo no vale ante el Señor. El miedo es producto del pecado. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le contestó, Señor, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Cuál fue la primera reacción del pecado? Sentir miedo. Está en nuestra naturaleza. Pero si eres lleno del Espíritu Santo, amado hermano, vas a hablar hasta por los codos. Por eso, una de las cosas que yo siempre les pido es, llénese del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo, porque la falta de frutos tampoco vale delante del Señor. Él no acepta higueras sin higos. Dios espera, amados hermanos, que demos frutos. Dios espera respuesta a nuestro trabajo, porque Él no acepta pesca sin peces. Y cosecharemos a la guía y orden del Señor. Pedro, échalo a la derecha. Lo echó a la derecha y tuvo respuesta. La negligencia no es aceptada delante del Señor. ¿Y qué es negligencia? Descuido, abandono, dejadez, irresponsabilidad. Dios no acepta eso. Y muchos en la actualidad estamos actuando como el tercer servidor. Tengo miedo. Buscar la seguridad propia, amado hermano, te puede costar muy caro. El que quiera guardar su vida, ¿qué dice el Señor? No perderá. ¿Quieres seguridad? Estás en grave peligro. Muy, pero muy grande es tu riesgo. Seguridad en vez de servicio. Ten cuidado, ser cristiano implica poner toda nuestra carne al asador. El simple hecho de ser cristiano, usted ya decidió a quién servir y ya decidió bando. En este mundo hay dos bandos: reino de la luz, reino de las tinieblas. Si ya aceptó a Cristo, es parte del bando del reino de la luz. Su enemigo es el reino de las tinieblas. Esté consciente o no, usted tiene una lucha, una guerra espiritual todos los días. Todos los días. Y cuando la inseguridad se apropia del cristiano, esto lo lleva a no hacer nada. Nos convertimos en ese siervo malo y negligente que va a ir a parar, ¿a dónde? A las tinieblas, a donde se da el lloro y el crujir de dientes. ¿Entiende por qué primero viene la parábola de las 10 vírgenes? Asegúrese que el Espíritu Santo esté en su vida. Desafío: sirvamos al Señor con las capacidades que Él nos ha dado. Dones, talentos, recursos. Porque un día vamos a rendir cuentas. Sirvamos a Dios, porque hay una tarea grande que hacer, y es extender el reino de los cielos con el Evangelio. Dios, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias, Padre amado, porque sé que nos llamas de esa manera, a veces con mensajes fuertes, a veces con mensajes claros y crudos, pero una cosa sí sé: esperas respuesta de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo.